Amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25. Amén. Vamos a ver hoy la parábola de los talentos. Pero vamos a ir viendo, y es interesante cómo vamos a empezar. Siempre vamos en el contexto, yendo desde un inicio hasta el final, pero hoy vamos a ir desde el final hacia el principio. Es decir, porque cada parábola también en el espíritu tiene una aplicación y una enseñanza. Si bien la parábola de los talentos empieza en un contexto empezando con la parábola de las 10 vírgenes, entonces sigue ese mismo contexto y lo vamos a estudiar. Amén. Vamos a orar. Dios amado, Padre bueno, te entregamos, Señor, este tiempo en tus manos y en el nombre de Jesús queremos, Señor, empezar y dar inicio. Gracias, Señor, por traernos, Señor, a este lugar. Aún, Señor, mi Dios, por la disposición de cada uno de tus hijos también y de cada uno, Señor, de aquellos que ven, Señor, este mensaje y en la posteridad también lo verán, Señor, sea de edificación, Señor, para cada una de nuestras vidas, Dios. Habla, Señor, a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén, leamos. Dice así la palabra de Dios, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con el que había recibido 2. Ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto va en un mismo contexto, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso lo dice esa hermosa alabanza, ¿no? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Es un contexto
que como digo, vamos a ir viéndolo ahora desde la mitad hasta el final para entender luego el principio, que es la parábola de las 10 vírgenes, que eso Dios mediante lo veremos la siguiente semana. Pero aplicando en el espíritu, el Señor ponía en el corazón esta parábola de los talentos, que tiene una enseñanza, la cual también es aplicable en todo el contexto. Y lo que tiene de énfasis o esencia esta parábola de los talentos es el gozo cuando dice Dios, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No olvidemos que lo poco es todo lo que vivimos aquí en la tierra. Y allá en el cielo, dice Isaías 40, amén, que dice el brazo fuerte del Señor viene y vendrá con él, dice su galardón. Isaías 40, es decir, Dios tiene recompensas para cada uno de nosotros. No le servimos por las recompensas, pero es inevitable que Dios es fiel y cumple su palabra. Entonces, en lo poco somos fiel, es en lo que hacemos en esta tierra, en lo mucho te pondrá el Señor a poder administrar. ¿Cuántos misterios allá en el cielo habrá? Provincias que iremos también administrando si somos fiel en lo poco. Amén. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo causo yo gozo a mi Señor. Y vamos a ir viéndolo poco a poco. Amén. Entonces las parábolas de Jesús dijimos que son instrumentos para proclamar el reino de Dios. Esa es la esencia del mensaje en cada una de las parábolas, el reino de Dios. Y se han descrito las parábolas como una historia terrenal con significado celestial. Era la forma de nuestro Señor Jesucristo de discipular a sus discípulos, valga la redundancia, es decir, porque les enseñaba en lo secreto todo lo que significaban las parábolas y ellos entendían, mas los que todavía no eran parte del reino no comprendían las parábolas. Es decir, eso también nos da una enseñanza de que como iglesia no deberíamos ignorar los mensajes del reino de Dios por medio de las parábolas. Amén. Amén. Entonces las parábolas ilustran lo que los seguidores de Jesús deben y no deben hacer mientras esperan su regreso. Un poco en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes, sabemos que el esposo, al parecer, según esta parábola, se había tardado mucho. No vamos a entrar en detalle, lo vamos a dejar para la siguiente semana. Pero las parábolas enseñan lo que los seguidores de Cristo deben y no deben hacer mientras esperan su regreso, que sabemos que puede suceder en cualquier momento, tal vez cuando menos uno lo espera, ¿no? Sabemos que en cualquier momento el Señor viene y Él está a las puertas, amén. Ok, continuemos. Muy bien, entonces vamos a ir viendo un poco lo que son estos talentos y para que entendamos, en griego esa palabra talento es talanton, que habla de moneda, peso o suma de dinero. No olvides que el Señor Jesús usaba un contexto de lo natural para aplicar una enseñanza espiritual o de algo que se hacía cotidiano en ese entonces, en esa época, a veces sobre la agricultura, y ahí entra la parábola del sembrador, ¿verdad? Entonces, algo que no debemos olvidar, no sé si alguien me lo puede leer, Efesios 1:3, amén. Y voy a pedir el micrófono, que lo puedan leer con el micrófono, amén, para que así puedan escucharlos. Efesios 1:3. Algo que no debemos olvidar, hermanos, es cuál es nuestra posición en el reino de Dios. Efesios 1:3 dice: Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Nuestra posición es que dice ya Dios nos bendijo, el Padre rico, que es Dios, amén, dice lleno de misericordia, nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo, es decir, nos ha puesto en lugares de honor como mayordomos y eso enseña también las parábolas de Jesús, que nosotros estamos para administrar lo de Dios, amén, y es decir, no podemos nosotros ignorar nuestros deberes también como mayordomos, amén, esa posición no debemos olvidar. Un poco recapitulando y viendo un poco también de la parábola de las 10 vírgenes, aquí vemos que las prudentes también había un uso del sentido común en ellas, es decir, un hijo que razona, que tiene discernimiento y tiene sensibilidad espiritual.
Y en ese sentido entra también esta parábola de los talentos para ver, amén, quién tiene esa sensibilidad espiritual de poder administrar lo de Dios. A cada uno se le dio, dice, conforme a su capacidad. Cada uno recibe de Dios y lo que recibe no es poco ni es mucho. Es lo que Dios le dio de acuerdo a su capacidad. Nadie puede decir, ¿y por qué él tiene mucho y por qué yo tengo poco? Y lo vamos a ir viendo. Y luego en este contexto final del juicio de las naciones, aquí también habla un poco, ¿no?, de cómo Dios conoce a los que son suyos. También dice ahí la palabra, ¿verdad? Que el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y cuando ahí habla, ¿verdad?, a estos mis hermanos más pequeños, cuando no lo hicisteis o cuando hicisteis a estos hermanos más pequeños, ahí se está refiriendo no a los pobres ni a los marginados de la sociedad, es decir, sino a los discípulos de Cristo. Es decir, que el destino de las naciones está determinado por el trato a los seguidores de Cristo, quienes han soportado en esta tierra terribles sufrimientos por amor al Evangelio. Y nosotros deberíamos tratar a cada uno de los discípulos de Cristo con amabilidad, con amor. Por eso que aquí no debemos confundir, no está hablando de aquellos marginados o pobres, porque siempre tendrán pobres, siempre habrá pobres, dijo el Señor Jesús. Y a veces nos vamos con un corazón lleno de emociones, pero no de una misericordia de parte de Dios. Que primero acá también habla aquellos hermanos más pequeños, está hablando de los seguidores mismos de Jesús, amén. Y que de la manera como tratamos también seremos recompensados. O si de la manera que uno los ignora o los rechaza, también recibirá el mismo trato al final. Es decir, aquí el Señor Jesús está hablando de obedecer, amén, sus mandamientos, amén, y responder en amor, amén. Ok, entonces vamos desarrollando. Aquí en esta parábola de los talentos dijimos que aquí habla de un peso, de una suma de dinero, pero vamos a ver ahorita más a fondo a qué se refiere. Ok. No olvidemos que aquí estos tres, a algunos se le dio 5, a otro le dio 2 y al otro 1, y los tres fueron pesados, ¿sí? Eso no debemos olvidar, que cuando Dios dio esos talentos a estos siervos, que también nos representan a nosotros, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro 1. Los primeros dice que empezaron a trabajar inmediatamente con alegría y de corazón, pero el que tenía 1 le gustaba cosechar donde no sembró. Lo enterró y se satisfacía a sí mismo, pero los otros 2 se entregaron a la satisfacción del dueño de los talentos. Y aquí hay que enfatizar que nuestras vidas no son nuestras, sino tienen dueño. Aquí el dueño está dando 5 talentos para que lo puedan administrar. Dios nos puso el anillo como el hijo pródigo y ahora nos puso para ser mayordomos y ser fiel en la casa de Dios. Amén. Eso enseña la palabra del Señor. Amén. Y vemos que el último fue alguien negligente, que también ahí enseña la palabra que fue alguien que inutilizó lo que Dios le dio y que él quería cosechar de donde no sembró. Por eso le estaba diciendo, yo pensaba que tú eras un hombre duro, que cosechas donde no sembraste. Es decir, pensaba conocer a Dios. Y hay que tener cuidado cuando aparentamos pensar que conocemos a Dios, pero no estamos nosotros siendo mayordomos de nuestras propias vidas, es decir, no estamos andando correctamente, ¿no? Y esos 2 primeros, lo vamos a ver, que dice que con alegría y de corazón, dice, causaron gozo en su Señor. Ese rato dice que tomaron los 5 y lo multiplicaron por otros 5 talentos, 2 por otros 2, pero ese 1 por lo menos debería haberlo puesto al banco, dice el Señor, ¿verdad? Pero no lo puso, porque tenía que generar intereses. El Señor siempre en las parábolas también enseña que igual la tierra tiene que ser utilizable y tiene que dar fruto. Y si no utiliza la tierra, dice ahí, tiene que ser cortado. En una parábola también enseña esto el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nuestras vidas den fruto. Amén. Ese fruto es el fruto del Espíritu. Ese fruto no son obras. Ese fruto habla de que Cristo sea visto en nuestras vidas. Amén. Y reflejemos también al Señor, amén. Entonces, en este caso, no causaba gozo a su Señor el tercero que le dio un talento. Continuemos. Ok, ¿cuánto sacrificamos? Eso es bueno pensar, es decir, ¿cuánto sacrificamos
de nosotros para el reino de Dios. O sacrificamos lo de Dios para nosotros también vivir como queremos. Primero que Dios dice ahí, los pesó. Y algo que debemos tomar en cuenta, que Dios en algún momento también nos va a pedir cuentas. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos dio? Nos confió también su reino para poder administrarlo, para poder también llevar fruto, para poder crecer. Y ahí vamos a ir ya abarcando mucho, ¿ok? Entonces, a los primeros dice que le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero al último, ¿qué le dijo? Es decir, inutilizó lo que era de Dios. Es decir, se le dio para administrar y no lo aprovechó. Y a cada uno se le había dado conforme a su capacidad. Por eso que cada uno de nosotros, el Señor dice, repartió como Él ha querido. El Espíritu Santo reparte dones también como Él quiere. Amén. Nadie puede decir, ¿y por qué yo no tengo ese don? ¿O por qué yo no tengo ese ministerio? ¿Por qué yo no tengo ese llamado? Cada uno cumple una función dentro del cuerpo y todos armonizan, dice la palabra, por eso es cuerpo, amén, y cada uno somos los miembros unos de los otros, dice la palabra del Señor. Y aquí es interesante, ¿cuántas veces tuvieron que sacrificar su propio gozo para multiplicar los talentos de Dios, los dos primeros? ¿Cuánto tuvieron que gastarse para Dios estos dos primeros que recibieron talentos para causar gozo a su Señor? Es decir, que nos afanamos nosotros en cumplir nuestros sueños, satisfacernos a nosotros mismos, estar en nuestros propios asuntos, pero luego eso se convertirá en una tristeza eterna. Cuando más nosotros pensamos en nosotros, sacrificamos lo de Dios por nosotros. Pero los dos primeros, por eso ahí va en un contexto de los que son prudentes, las vírgenes prudentes, son aquellos que sacrifican su propio gozo por el gozo de su Señor. Es decir, Pablo mismo, y lo vamos a leer más adelante, que él dice, ¿verdad? Yo no estimo preciosa mi propia vida, sino quiero acabar la carrera con gozo. Y qué lindo, hay una alabanza muy hermosa, ¿verdad? Que no sé si lo han escuchado, dice, es Él, por Él, que estoy gastando mi vida, ¿no? Perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, amén. Es decir, estos dos primeros gastaron su vida por Dios, aunque perdieron, porque sabían que tenía dueño y que tienen que causarle gozo a su amo, gozo a su Señor. Y si no entendemos esa figura, que tenemos un Señor, nosotros nos vamos a creer nuestros propios señores de nosotros mismos, dueños de nuestra propia vida. Cuando Dios es dueño de nosotros, es decir, nosotros le servimos a Él. Y no vivimos para nosotros. Por eso que dice la palabra que nadie viva para sí, sino para aquel que murió por nosotros. El amor de Cristo nos constriñe. Si Él murió por nosotros y se entregó, ¿cómo no voy a entregar mi vida por Él? Amén. Entonces, pero dice ahí, cuando estoy todos los días causándole gozo al Señor, obedeciendo, agradando, dándole gloria y honra, siendo responsable con lo de Él y le adoramos, eso produce eternidad, cuando yo le causo gozo a mi Señor. Y aquí no se trata de agradarle a Dios sirviendo en la iglesia, viniendo a todas las reuniones y pensando que haciendo eso le vamos a agradar más. A Dios le agradamos por medio de Cristo, amén. Es decir, dice la palabra que somos aceptos en el amado. No por hacer o dejar de hacer vamos a causar algo en Dios de un favor, no sé, pues tan grande que vamos a querer agradarle más. El Señor ya se ha agradado por medio de Cristo, por ti y por mí. Amén. Pero nos conviene a nosotros también estar en estas actividades, estar en estas obras, como dice la palabra de Dios, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, decía el autor de Hebreos a esa iglesia que no se congregaba, porque es algo que le convenía para crecer, le convenía para no apartarse del camino de Dios, le convenía las obras de Dios. ¿Por qué? Porque eso le ayudaba también a ser un siervo diligente, fiel en todo lo que corresponde. Continuemos. Amén. Entonces, lo más importante para cada uno, veamos acá, lo más importante para los dos primeros, ¿cuál fue? Y esto quiero que te pongas a pensar, ¿dónde estás tú? ¿El que le dio 5, el que le dio 2 o al que le dio 1?
Yo me quiero quedar en los dos primeros, que dice que los dos primeros fue hacerle feliz a su amo. ¿Cuántos siempre anhelamos hacer feliz a nuestro Señor? Es nuestro amo, a Cristo, agradarle, menguar yo para que crezca Él, que yo tenga menos importancia y Cristo tenga la mayor importancia. Luego el gozo de su Señor, ¿no? Es decir, fue lo más importante para estos dos primeros, el gozo de su Señor, que puedas causarle gozo. Por eso en lo poco has sido fiel, dice, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y sacrificaron su gozo por el de su Señor. Qué hermoso. Sacrificaron lo de ellos por Dios, se gastaron para Dios, aunque perdieron mucho. Y en la luz de la palabra vemos muchos que dieron su vida perdiendo todo. Uno de ellos fue Pablo. Y podemos mencionar a muchos más, que él mismo decía, todo lo he tenido por basura con tal de ganar a Cristo, de conocer a Cristo. Amén. Porque eso sucede cuando conocemos realmente al Señor, vamos a dejar y abandonar todo por el amor al Señor. Amén. Aunque perdamos mucho, pero sabemos que hay recompensa también. Amén. Porque la vida aquí, hermanos, termina y es temporal, pero hay una vida eterna en la cual no sabes lo que vamos a administrar, lo que va a pasar, el venir con Cristo y estar 1000 años aquí en la tierra, es decir, todo lo que te va a confiar para que tú lo administres, es decir, te queda una vida por delante demasiado gloriosa. Y no esperemos solamente ser barrenderos ahí en la puerta del cielo, no, hay que caminar con Cristo y para eso hay que ser fiel en lo poco aquí en la tierra, amén. Igual el segundo lo mismo, causaron gozo en su Señor. Pero el tercero dice que fue negligente. No se nota ahí, pero aquí lo voy a leer. ¿Dónde estamos? Ok, entonces este otro solamente dice que quería lo suyo, agradarse solamente a él. Es decir, vemos ahí que él, dice ahí, fue alguien negligente, aquí está ahí, no se puede leer, se los voy a leer acá. Entonces, que se enfocaba en sí mismo, en agradarse a sí mismo. Cree conocer a su Señor, pero sin embargo cava y oculta lo que es de su Señor. Es decir, este tercer siervo sacrificó el gozo de su Señor y su gozo terminó en lloro. Es decir, alguien que pretendía conocer al Señor, pero solamente vivía para sí. Y es algo que debemos tener cuidado. ¿Para quién vivimos? ¿Para quién nos gastamos? Todo lo que vivimos y lo que tenemos es temporal. Por eso Pablo le decía a Timoteo, sin nada hemos venido y sin nada nos iremos, ¿verdad? Por eso también eso Hobbes mismo lo señala, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí también hay una pregunta. ¿Estoy sacrificando lo mío por agradar a mi Señor o estoy sacrificando las cosas del Señor por agradarme a mí mismo? Es decir, si el Señor viniera hoy, ¿cómo nos hallaría? ¿En sus asuntos? ¿Administrando lo de Él? ¿En su reino? ¿Creciendo? ¿Ejercitando la fe? ¿Batallando? ¿Peleando la buena batalla de la fe? ¿O solamente nos conformamos con lo que solamente sabemos? Y la salvación tiene que ser mucho más allá, no solamente conformarnos, sino hay que dar nuestra misma vida por el Señor, amén. Debemos contentarle a Él y no a nosotros mismos. Creo que está en el siguiente lámina. Eso para meditar, se los dejo ahí por un momento. ¿Estoy sacrificando lo mío por agradar a mi Señor o estoy sacrificando las cosas del Señor por agradarme a mí mismo? Hechos 20:24, otra persona me lo puede leer igual con micrófono. Ya estamos terminando. Hechos 20:24. ¿Quién lo tiene? Y después también nos vamos buscando a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Amén. ¿Qué dice Hechos? 20:24. Amén. En la Nueva Traducción Viviente. Amén. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Wow. La tarea de controlarles a otros a la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Wow, qué lindo. Una vez más, ¿lo lees la primera parte? Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Hasta ahí. Wow, mi vida no vale nada para mí. Qué lindo que lleguemos a esa madurez, ¿verdad? Pablo era alguien que se cataloga en los 5 niveles de madurez en el griego, alguien teleios, alguien ya maduro, perfecto.
Por eso que el Señor Jesús mismo dijo, ¿verdad? Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y en un contexto lo dice, ¿verdad? Que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. Seamos perfectos. Es decir, esa palabra perfecto es la palabra teleios, ser maduros. Alguien maduro es alguien que va a pensar de esa manera: mi vida no vale nada para mí. Si al contrario, es decir, si realmente lo uso para vivir para el Señor. En la Reina Valera dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Aquí vemos que los que invirtieron en dar los talentos para el Señor y multiplicarles para el Señor, mostrar ese fruto para Él, en ningún momento vemos tristeza. Todo acababan con gozo. Por eso esa letra de la canción muy hermosa, ¿verdad? Es decir, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Qué hermoso. Es el dueño de mis días, es dueño de mi vida. Yo tengo que acabar la carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todo esto se trata de la gracia de Dios. Si vemos aquí estas parábolas, es la gracia de Dios, cómo se manifestó en Cristo. Y aquí Pablo dice: yo quiero dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo voy a dar testimonio a los de afuera si los de afuera están viendo que yo vivo para mí, para agradarme para mí, que yo me ocupo de mis cosas, de mis asuntos? Está bien, es decir, cada uno debe ser responsable de lo que debe hacer y no hacer. Cada uno es responsable, pero más allá debe primar el reino de Dios, debe primar los asuntos de Dios. Amén. Sigamos la otra lámina. Entonces es gracia, ahí te lo dejo también ese versículo, amén, en la Reina Valera, amén. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo. Leamos la segunda carta de Pedro para terminar, capítulo 1, verso 3. Y notemos aquí cómo debemos nosotros multiplicar los talentos. Aquí no estamos hablando de nada económico, por si acaso, ¿sí? Aquí estamos hablando de algo espiritual que nos conviene a nosotros, porque también eso Dios nos va a demandar. Al que se le confía más se le demanda. Verso 3 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo, ¿qué dice? Toda diligencia. Esa diligencia pusieron los dos primeros que recibieron 5 talentos y 2 talentos. Poner, dice, diligencia. Y por esto mismo dice: añadid a vuestra fe virtud. Añade, crece. Eso habla la parábola de los talentos. Añade, dice, virtud, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Mira, siempre Dios busca fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ese último versículo, compáralo con el que recibió un talento. Es decir, alguien que tiene la vista corta y es ciego, es decir, ha olvidado qué es lo que hizo Dios por medio de Cristo en su vida. Y es alguien que pretende conocer a Dios, pero no vive para Dios. Pero estos otros, dice, añadieron a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y todo ello. Es decir, ahí vemos la diligencia. Y ahí pregúntate, ¿cuánto se nos ha dado? ¿Cuánto te ha dado Dios? Te ha dado mucho, no te ha dado poco. Te ha dado conforme a tu capacidad y te seguirá añadiendo. Si tú sigues creciendo en el Señor, te seguirá dando, porque es la multiforme gracia de Dios, amén. Pero en lo que te ha dado, ¿cuánto provecho le estás sacando tú? Dice ahí, añade virtud. Es decir, en otras palabras, lo que Dios quiere es que crezcamos, que lo que tienes se multiplique. Es decir, no tengas en poco lo que tienes de parte del Señor. Dale excelencia, ponle interés. Lo que Dios te ha dado tiene que crecer. Si Dios te ha dado un ministerio, te ha dado un don, te ha dado una capacidad, te ha dado un talento, amén,
podemos llamarlo así también, pero el talento vemos que es más allá de una capacidad, ¿verdad? Sino está hablando aquí algo metafórico, como parábola, es decir, para enseñar una verdad espiritual. Pero lo decimos también de esa manera en el castellano, talento. Lo que Dios te dio, ¿le estás sacando provecho para Dios? ¿Está edificando eso para el Señor? Hay unos ejemplos, por ejemplo, el rey David en muchos salmos siempre escribió cuando estaba en aflicción. Él aprovechó aún en los tiempos de tribulación. Él aprovechó aún en los tiempos de aflicción. Pablo y Silas cantaron himnos y salmos dentro de una cárcel, en el calabozo, lleno con ratas, es decir, y en oscuridad. Aprovecharon. Y es algo que debemos nosotros entender. No debemos tener las condiciones perfectas para aprovechar crecer en el Señor. Aún en los tiempos de aflicción podemos crecer y conocer a Dios. Y también, en este caso, vemos que David escribía salmos. Los que escriben canciones, ¿por qué no escribes canciones y lo das también para poder edificar la iglesia del Señor? Amén. Por eso David decía, ¿no?, que mi pan era, dice ahí, era cada día, ¿no?, lleno de lágrimas, ¿no? Pablo también, ahí pusimos el ejemplo en la prisión, en el calabozo, cantaban, escribía cartas desde la cárcel, es decir, aprovechaba bien el tiempo. Y es algo que debemos valorar en este tiempo, valga la redundancia, aprovechar bien el tiempo. El tiempo es oro y el tiempo pasa rápido si te das cuenta. Debo aprovechar yo de crecer, de aprender más, de conocer más al Señor. Amén. Yo no solamente debo comer un día a la semana, me muero, ¿sí o no? No, hago huelga de hambre y me muero. Yo tengo que comer todos los días. Yo no me debo conformar con el alimento de los domingos o los miércoles. Yo tengo que comer todos los días, porque si no me voy desnutriendo, ¿no? Yo tengo que alimentarme, tengo que ir creciendo. Entonces, ahí compárate entonces en qué rango estás de siervo, en el que recibió 5, el que recibió 2 o en el que recibió 1, es decir, el que es diligente o el que es negligente. Ahí tenemos que también examinarnos, ¿no? Todo lo que Dios nos ha dado es para bendecir a otros, para proveer a otros. Los que tienen riquezas, también dice ahí, es para proveer a aquel que tiene necesidad. Es decir, tal vez en lo natural no somos ricos, pero Dios nos ha bendecido con dones. Alguien le ha bendecido con intercesión. Ora por esa petición. Hay que ganar esa victoria en Cristo. Bendice a tu hermano con la oración. Si alguien compone canciones, compone alabanzas, bendiga a la iglesia también. Use bien todo lo que Dios te ha dado. Es decir, contribuyamos para el cuerpo de Cristo. Amén. Si alguien es un buen estudiante, pues avance también como Dios usó a Daniel. Daniel sabía 3 idiomas. Es decir, y Dios lo puso también en lugares donde también era él indispensable para también traer sabiduría a los gobernantes. Si Dios te dio capacidad de estudiar, eso Dios te dio, pero úsalo también para su gloria. Amén. Entonces, ¿cuánto Dios nos ha dado? Hay que sacarle provecho, hay que ser diligentes. Amén. Conclusiones, uno atrás. Esto lo leo rapidito. Creo que ya lo hemos leído, pero lo vuelvo a leer. ¿Cuánto se nos ha dado? Hay que sacarle provecho. Cuando se añade virtud hay glorificación, es decir, lo que Dios quiere que eso crezca, se debe multiplicar, no se debe tener en poco lo que uno hace, hay que perfeccionarlo, darle excelencia, interés y que eso crezca para el Señor. David en su aflicción aprovechó componer muchos salmos, pudo administrarlo, aprovechó cada lágrima. Pablo y Silas en el calabozo cantaban himnos y salmos y escribió muchas cartas de la cárcel. Quizá no somos ricos en lo natural, tenemos lo mental, pero sí somos ricos en los dones que Dios nos ha dado. Podemos ser diligentes, amén. Por eso Pedro y Juan en el templo de la Hermosa, aquel cojo, ¿qué le decía? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús, amén. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado tiene que ser para provecho para el cuerpo de Cristo, para aquel que necesita una palabra de ánimo, para aquel que todavía no conoce al Señor. Dios nos ha enriquecido. Tenemos que ser buenos mayordomos y administrar lo que Dios nos ha dado. Amén. Pongámonos de pie. Amén. Y ahí tú estás, puedes cerrar tus ojitos y oremos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, por enseñarnos, por instruirnos, Dios. Ayúdanos, Dios amado, a sacrificar lo nuestro, Señor, por lo tuyo, Señor amado, para poder causarte gozo, Señor,
porque de eso habla, Señor, esta parábola, mi Dios, de los talentos, del poder causarte gozo, Dios, de ser fiel en lo poco, en lo que tú nos has dado, Señor, sea mucho, sea poco, Dios, de lo recibido de tu mano, Señor, te lo damos, Señor, y ayúdanos a multiplicar, Señor, mi Dios, lo que nos has dado, Señor, Señor, en el sentido espiritual, de que vayamos creciendo, de que vayamos madurando y que lo que tú nos has confiado seamos diligentes, Señor amado, en que, Señor, le saquemos provecho, pongámosle interés, Señor, y ser diligentes, Dios amado, para causar gozo a ti, Señor amado. Sabemos que nada de lo que hagamos o lo que no hagamos, Señor, eso no va a cambiar tu amor por nosotros, Señor. Tú nos amas de la misma manera a través de Cristo Jesús y de la obra que hiciste tú, mi Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Pero, Señor, mi Dios, hay muchas cosas, Señor, mi Dios, que también, Señor, nos convienen a nosotros, Dios, para que también no caigamos en desesperanza, para que no caigamos en demasiada tristeza, para que no podamos nosotros desviarnos del camino, Señor. Tan rico, Señor, es tu palabra, Señor, y tan sabia, mi Dios, que nos das consejos, Señor. Haznos sabios de poder escuchar tus consejos y poderlos poner en obra, Señor. Te damos las gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y con todo lo que les has bendecido, Señor, tanto en lo espiritual como en lo natural, mi Dios, porque todo viene de ti, Señor amado. También sea, Señor Dios, ellos dándolo para ti, Señor, para tu obra, Señor amado, para tu reino, mi Dios, para que, Señor, mi Dios, tú puedas, Señor, glorificarte, Dios, y como decía Pablo, Señor, mi Dios, que podamos de esa manera anunciar, Señor, y predicar la gracia tuya, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Saludémonos. Amén.